Noviembre de 1915. El río Tigris, al sur de Bagdad. Una columna británica de suministros avanza hacia el norte por un país que no perdona los errores. En un mapa, la distancia parece sencilla. Un río, una línea de avance, una ciudad, otra ciudad y más allá el premio que empieza a atraer a los mandos británicos, Bagdad. Pero sobre el terreno todo es distinto. El calor supera los 48 grados Celsius. Los caballos tiran de los arneses hasta que las patas les tiemblan. Las mulas caen junto al camino y se quedan donde caen, porque la columna no puede detenerse por cada animal que el desierto destruye. No hay carreteras adecuadas, no hay sombra, no hay suficiente agua. En verano, el suelo se endurece como arcilla cocida. Cuando llegan las lluvias, ese mismo suelo se convierte en un barro espeso que atrapa ruedas, cascos y cureñas por igual. La columna lleva municiones, raciones y suministros médicos para la 6ª División India del general Charles Townshend, que avanza hacia Bagdad. Pero también lleva una mentira. La mentira de que un ejército puede avanzar cientos de kilómetros dentro de Mesopotamia, con una cadena de suministro pensada para guerras imperiales más pequeñas. La mentira de que ríos, animales y valor pueden hacer el trabajo de carreteras, talleres, camiones y planificación. La mentira de que si los soldados siguen avanzando, los suministros ya los alcanzarán de alguna manera. No los alcanzaron. Lo que siguió se convirtió en uno de los desastres más humillantes de la historia militar británica. La fuerza de Townshend fue detenida después de la batalla de Ctesifonte, retrocedió hasta Kut al-Amara y quedó rodeada. Durante 147 días, la guarnición soportó hambre, enfermedades y esperanzas de rescate que fracasaban una tras otra. El 29 de abril de 1916, más de 13.000 hombres se rindieron. Miles murieron después en cautiverio otomano, muchos durante marchas forzadas o en campos de prisioneros. El público británico quedó impactado. El Parlamento exigió respuestas. La Comisión de Mesopotamia condenó más tarde la forma en que se había dirigido la campaña. Austin Chamberlain, secretario de Estado para la India, renunció. La lección no fue sutil. Gran Bretaña había intentado sostener una campaña moderna con un sistema de suministro que pertenecía a otra época. Y de ese fracaso, años más tarde, nació una máquina extraña con un nombre todavía más extraño. El Thornycroft Hathi. En hindi, Hathi significa elefante. El nombre no era un adorno, era casi una confesión. Esta máquina fue construida para tirar, arrastrar, trepar y abrirse paso por terrenos que habían destruido animales, carros y camiones comunes. Fue uno de los primeros intentos serios de Gran Bretaña por construir un tractor militar de 4 ruedas motrices, pensado desde el principio para las condiciones que Mesopotamia había revelado con una brutalidad absoluta. Para entender por qué el Hathi importaba, hay que entender lo que Mesopotamia hizo al pensamiento militar británico entre 1914 y 1918. Los británicos entraron en la campaña en noviembre de 1914 con una fuerza que parecía suficiente para una operación limitada cerca del Golfo Pérsico. El objetivo inicial era estratégico, pero estrecho. Proteger intereses petroleros, asegurar Basora, controlar la vía del Shatt al-Arab y evitar que el Imperio Otomano amenazara el poder británico en la región. Pero las campañas limitadas tienen una costumbre peligrosa. Crecen. Basora llevó a Kurna, Kurna llevó a Amara, Amara llevó a Nasiriyah. Cada éxito hacía que el siguiente avance pareciera posible. Cada avance estiraba más la línea de suministro, y Mesopotamia no era un territorio construido para mover ejércitos modernos. El teatro se extendía por más de 1.000 kilómetros de río, desde el Golfo Pérsico hacia Mosul. El Tigris y el Éufrates no eran autopistas en un sentido simple. Eran líneas de vida, obstáculos, cuellos de botella y trampas. Los vapores fluviales podían llevar grandes cargas río arriba, pero nunca había suficientes en el momento necesario. La corriente reducía la velocidad. El nivel del agua cambiaba con la estación. Las curvas, los bancos de arena y los tramos poco profundos complicaban cada viaje. En Basora,
Los barcos esperaban para descargar porque el puerto no estaba preparado. Los almacenes eran insuficientes. Los hospitales quedaban desbordados. Y desde el río hasta la primera línea, el último tramo seguía dependiendo en gran parte de los animales. Mulas, caballos, camellos y bueyes hacían el trabajo que los vehículos motorizados todavía no podían hacer en cantidad suficiente. Pero los animales no son transporte gratuito. Comen, beben, se enferman, necesitan cuidadores, consumen parte del mismo sistema de suministro que supuestamente deben sostener. Cada kilómetro de avance reducía la carga útil que llegaba realmente a los soldados. En Mesopotamia, la aritmética era despiadada. Cuanto más avanzaba el ejército, más consumían los animales de transporte. Cuanto más calor hacía, más rápido morían. Cuando llegaban las lluvias, el desierto se convertía en pantano. Un carro que se movía en estación seca podía quedar inútil después de una tormenta. Un equipo de artillería que cruzaba terreno duro por la mañana podía quedar atrapado por la tarde. La campaña no fue solo una lucha entre británicos y otomanos. Fue una lucha entre las suposiciones británicas y la geografía. Y ganó la geografía. En la batalla de Ctesifonte, en noviembre de 1915, el transporte mecanizado de Townshend era casi un símbolo de debilidad. La fuerza tenía apenas un puñado de vehículos motorizados. 2 carros blindados, 2 camiones y una ambulancia motorizada suelen citarse como la escala real del problema. Todo lo demás dependía de animales, barcos, hombres y suerte. Townshend avanzó de todos modos. La batalla fue sangrienta e indecisa. Los británicos no pudieron tomar Bagdad. Las fuerzas otomanas no se derrumbaron. Townshend se retiró a Kut, donde el río y la ciudad parecían ofrecer una posición defensiva. Pero una posición defensiva no es lo mismo que una posición sostenible. Kut se convirtió en una prisión. Las columnas de socorro intentaron romper el cerco. Fracasaron una y otra vez, con un costo enorme. Los aviones intentaron lanzar suministros, pero los primeros experimentos de abastecimiento aéreo eran demasiado pequeños e imprecisos para resolver la crisis. Los paquetes caían en el río o en las líneas enemigas. La comida se agotó. Las enfermedades se extendieron. Los caballos fueron sacrificados para comer. La esperanza quedó más delgada que la ración. Cuando llegó la rendición, la vergüenza no fue solo táctica, fue administrativa, fue logística, fue imperial. Gran Bretaña no solo había perdido una batalla. Había demostrado que podía enviar un ejército a un teatro de operaciones sin la maquinaria necesaria para sostenerlo. La Comisión de Mesopotamia publicó su informe en 1917. Sus conclusiones fueron devastadoras. La campaña se había conducido sin la atención adecuada al suministro, la sanidad, el transporte y el mantenimiento. Fueron criticados hombres en Londres, en la India y en el frente. La maquinaria del imperio quedó expuesta como lenta, dividida y peligrosamente confiada. Después llegó la corrección. Bajo el general Stanley Modd, el avance británico en Mesopotamia se volvió más cuidadoso, más metódico y mucho mejor abastecido. Basora fue mejorada. El transporte fluvial se amplió. Se construyeron carreteras. Hospitales y depósitos fueron reorganizados. El ejército británico no se volvió perfecto de repente, pero aprendió la lección que Kut había escrito con hambre y enfermedad. Una campaña solo es tan fuerte como la línea que la alimenta. Para 1918, el transporte motorizado se había vuelto central en las operaciones británicas del teatro. En Khan Baghdadi, en marzo de ese año, la 15ª División India usó alrededor de 300 camiones Ford para transportar infantería en una amplia maniobra de franqueo. Carros blindados, caballería y artillería ayudaron a cerrar la trampa. La fuerza otomana fue obligada a abandonar su posición y miles de prisioneros fueron capturados. Esa acción importó porque mostró la dirección del futuro. Las máquinas podían hacer lo que los animales agotados y las lentas columnas fluviales no podían.
podían mover infantería rápidamente alrededor de un flanco. Podían cambiar la forma de una batalla. Podían convertir la distancia, que antes era un problema, en una oportunidad. Pero había un problema. La mayoría de esos vehículos aún no habían sido diseñados desde cero para ese trabajo. Eran camiones comerciales, adaptados, reforzados, sobrecargados y empujados hacia terrenos que sus fabricantes nunca habían imaginado. A veces, una cantidad suficiente de vehículos podía vencer el terreno por pura acumulación. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Qué pasaría si el ejército británico construyera un vehículo específicamente para el terreno que lo había derrotado? No un camión de carretera. No un camión civil convertido. No una máquina que solo funcionara cuando el camino estaba seco y la pendiente era amable. Un verdadero tractor militar. Un vehículo hecho para arrastrar cargas pesadas sobre arena, barro, terreno roto, pendientes fuertes y zanjas. Una máquina que no comiera forraje, no muriera de calor y no se detuviera cuando el camino desapareciera. Esa pregunta llevó a Aldershot. En 1922, el Departamento Experimental del Royal Army Service Corps comenzó a trabajar en un nuevo tractor pesado. El desarrollo fue dirigido bajo el coronel honorario Herbert Niblett, vinculado por familia a Sir John Isaac Thornycroft, uno de los grandes nombres de la ingeniería británica de vehículos. El equipo experimental aprovechó conocimientos y piezas disponibles, incluidos elementos de un tractor de artillería alemán Erhard capturado. No era una copia simple, era una costumbre práctica de posguerra: estudiar lo que había funcionado, desmontarlo, probarlo y construir una respuesta británica alrededor de la lección. El prototipo prometió lo suficiente como para que la oficina de guerra redactara una especificación formal en octubre de 1923. Las exigencias eran ambiciosas para la época. El vehículo debía ofrecer potencia seria, mantener una velocidad útil en carretera, producir una gran fuerza de arrastre, subir pendientes con carga, cruzar zanjas difíciles y seguir siendo útil en terrenos donde los camiones ordinarios dejaban de tener sentido. El contrato de producción fue a Thornycroft, en Basingstoke, Hampshire. En 1924 se construyeron 25 vehículos. 25 es un número pequeño. Es fácil verlo y descartar el Hattie como una nota al pie. Pero la ingeniería militar no se mide solo por totales de producción. Algunas máquinas importan porque cambian un campo de batalla. Otras importan porque revelan lo que un ejército estaba intentando comprender. El Hattie pertenecía al segundo grupo. Era una máquina construida desde el recuerdo del fracaso. El motor era un Thornycroft GB6, un 6 cilindros en línea de gasolina de 11,3 litros, capaz de producir alrededor de 100 caballos de fuerza. Para un tractor militar de mediados de los años 20, eso era impresionante. No era un motor ligero obligado a hacer trabajo pesado. Era una planta motriz grande y deliberada, elegida porque el vehículo debía tirar de cargas que habrían detenido a máquinas menores. El motor usaba lubricación de cárter seco, un detalle importante para un vehículo que debía inclinarse con fuerza sobre terreno difícil. En un sistema convencional, los ángulos pronunciados pueden provocar falta de aceite, justo el tipo de fallo que destruye un motor cuando el vehículo trepa, cruza un banco o se inclina dentro de una rodera. La lubricación de cárter seco no era llamativa, pero era exactamente el tipo de característica que demostraba que el Hattie había sido pensado para el uso real fuera de carretera. El peso también importaba. Thornycroft usó aluminio en varias piezas fundidas, incluidas partes como el marco del radiador y las carcasas de los ejes. Era una decisión avanzada para la época. Reducía masa sin quitarle carácter pesado a la máquina. El Hattie no era elegante, pero tampoco era primitivo en su ingeniería. Después estaba la transmisión. Ese era el corazón del vehículo. Hoy, la tracción en las 4 ruedas parece normal. A comienzos de los años 20, en un vehículo pesado, era un problema serio de ingeniería. Las juntas homocinéticas, que hoy hacen prácticos los ejes delanteros motrices y directrices, todavía no existían en su forma habitual. Los ingenieros de Thornycroft tuvieron que resolver el problema de otra manera.
El Hattie usaba un sistema complejo de ejes y engranajes cónicos. La fuerza pasaba por la carcasa del eje y luego se transmitía por ejes verticales a través de los pivotes de dirección. Era ingenioso, pesado, difícil y exigente en mantenimiento. Permitía que las ruedas delanteras dirigieran y recibieran potencia al mismo tiempo, en una época en que esa combinación estaba lejos de ser simple. También hacía que el Hattie fuera caro y exigente, pero cuando funcionaba exactamente en los lugares donde los vehículos ordinarios se detenían. La distancia libre al suelo era de unos 50 centímetros. El cabrestante trasero podía tirar de unas 5 toneladas. El vehículo podía arrastrar una carga de 10 toneladas por una pendiente de 1 en 10 a unos 11 kilómetros por hora. Podía subir una pendiente de 1 en 4 remolcando 5 toneladas. Podía cruzar una zanja con paredes casi verticales de unos 90 centímetros. Podía avanzar por arena blanda y terreno roto donde los camiones convencionales quedaban hundidos hasta los ejes. El Hattie no era rápido. Ese no era su propósito. Era un animal de tiro hecho de acero. Y se veía como tal. El capó era enorme, ancho y ligeramente cóncavo en la parte superior. Dominaba el frente del vehículo. La cabina abierta tenía un asiento simple, sin parabrisas y apenas una lona plegable para protegerse del clima. Las ruedas de repuesto iban montadas altas a los lados de la carrocería trasera. Toda la máquina parecía construida alrededor del esfuerzo, no de la apariencia. Sin blindaje, sin comodidad, sin una línea decorativa. Nada que sugiriera velocidad. El nombre Hattie era perfecto. Parecía un elefante mecánico. Para algunos observadores parecía absurdo, demasiado ancho, demasiado extraño, demasiado pesado, demasiado distinto de los camiones comerciales limpios que empezaban a definir el transporte moderno. Pero esos observadores solían juzgarlo con criterios de carretera. El Hattie no había sido diseñado solo para la carretera. Había sido diseñado para el lugar donde la carretera terminaba. Sus pruebas fueron en parte demostración y en parte argumento. Una famosa serie de fotografías muestra a un Hattie cruzando un obstáculo que imitaba una trinchera o canal en Aldershot, conducido por el Mechanist Sergeant Major Taylor del Departamento Experimental. Las imágenes son casi cómicas por su seguridad. La máquina baja el morro, trepa, se inclina y sigue adelante. Taylor parece menos un hombre descubriendo si el tractor puede hacerlo y más un hombre ligeramente molesto por tener que demostrarlo otra vez. Ese era el Hattie en su mejor forma, lento, torpe y difícil de detener. En servicio, el vehículo encontró varios papeles. Fue usado como tractor de artillería, incluso con unidades de la Royal Field Artillery que remolcaban cañones antiaéreos pesados de 3 pulgadas. Para la artillería, la tracción importaba más que la elegancia. Un cañón que no podía moverse era un cañón que no podía combatir. El Hattie ofrecía una forma de arrastrar equipo pesado por terrenos donde los camiones ordinarios no eran confiables. En 1926, al menos un Hattie fue convertido en vehículo de recuperación, con una pluma fija y un cabrestante manual. Tenía sentido. Una máquina con tanta fuerza de arrastre y tanta capacidad fuera de carretera era útil no solo para mover cañones, sino también para rescatar vehículos que habían fallado o quedado atrapados. La Marina Real recibió ejemplares para uso en astilleros, incluido Portsmouth. La Real Fuerza Aérea también utilizó algunos. Un Hattie naval procedente del astillero de Portsmouth se considera el ejemplar que sobrevive hoy en la colección del Museo Reme. El Hattie también fue al extranjero. En 1925, Australia adquirió 8 tractores Hattie como parte de un paso pequeño pero simbólicamente importante hacia la mecanización. Sir Harry Chovell, inspector general y luego jefe del Estado Mayor australiano, entendía la guerra en el desierto mejor que muchos. Había mandado fuerzas montadas en Oriente Medio y sabía lo que significaba la movilidad en terreno seco. La llegada del Hattie le permitió declarar que la mecanización se había logrado, aunque en realidad era solo un comienzo. Aquellos Hattie australianos sirvieron en el norte de Australia durante los años 30.
Algunos permanecieron en reserva hasta 1945. Esa larga vida importa. Un vehículo construido a comienzos de los años 20 en una serie diminuta todavía valía la pena mantenerlo en reserva más de 2 décadas después. Tal vez era complejo, pero no era inútil. Al menos un Hathi también fue enviado a Sudán en los años 20. Era un destino apropiado. Calor, arena, distancia y logística colonial eran exactamente los problemas que habían dado forma al vehículo. El Hathi pertenecía a lugares donde el mapa era grande y la red de carreteras era pequeña. Los ingenieros siguieron experimentando con la idea. En 1928 se probó una versión de 6 ruedas con un chasis rediseñado. Los Royal Marines evaluaron una conversión semi-oruga con orugas roadless. Estos experimentos muestran que el Hathi no era un callejón sin salida para sus creadores. Era una plataforma, una pregunta, una forma de probar cuánta movilidad fuera de carretera podía extraerse del transporte militar pesado antes de que soluciones más simples tomaran el mando. Y las soluciones más simples tomaron el mando. Esa es la tragedia del Hathi, si una máquina puede tener una. Estaba adelantado en un sentido y condenado en otro. El sistema de tracción del eje delantero era ingenioso, pero exigía mecánicos capaces. El conjunto de engranajes cónicos podía funcionar de forma brillante, pero no perdonaba el abandono. En un ejército, un sistema que funciona solo cuando recibe cuidado experto siempre corre el riesgo de ser reemplazado por algo más simple. Un vehículo un poco menos capaz, pero reparable por mecánicos normales de unidad, puede ser más útil que una máquina brillante que necesita especialistas. A finales de los años 20, la suspensión trasera tipo bogie del Departamento de Guerra hizo que los camiones 6x4 fueran cada vez más atractivos. Tenían el mismo número de ruedas motrices que un 4x4, pero evitaban la complicación de un eje delantero motriz y directriz. Podían usar chasis comerciales. Eran más baratos, más fáciles de producir, más fáciles de mantener y suficientemente buenos en muchos terrenos. Los semiorugas también ofrecían un compromiso práctico. No eran elegantes, pero distribuían el peso sobre terreno blando y usaban muchos componentes familiares. Para la mayoría de las necesidades militares eran más fáciles de justificar que el Hathi. Así que el momento del Hathi pasó rápido. Pero Thornycroft no dejó de construir vehículos militares pesados. La compañía produjo camiones de 6 y 8 ruedas durante los años 30. Después llegaron vehículos importantes de la Segunda Guerra Mundial, como el Nubian 4x4 y el Tartar 6x4. Más tarde llegó el enorme Antar, un transportador de tanques de la Guerra Fría capaz de arrastrar cargas que habrían dejado mirando en silencio a los ingenieros de generaciones anteriores. En esa familia, el Hathi parece un antepasado de modales rudos. No la respuesta final, pero sí una primera respuesta seria. Hoy sobrevive un solo Hathi en la colección del Museo de los Royal Electrical and Mechanical Engineers en Linham, Wiltshire. No es un vehículo que la mayoría de visitantes encuentre por casualidad. No es famoso como un tanque. No es glamuroso como un avión. Vive en el mundo silencioso de la logística militar, donde las máquinas más importantes suelen ser las menos celebradas. Y eso encaja. El Hathi nunca fue construido para ser admirado. Fue construido porque un ejército aprendió, a un precio terrible, que la admiración no mueve municiones, agua, cañones ni hombres. Volvamos al Tigris, en 1915. Los caballos fallan, las mulas mueren, los vapores fluviales son pocos, las carreteras casi no existen. La fuerza de Townshend avanza hacia un asedio, y nadie en aquella columna puede ver todavía la máquina que un día será construida a partir de la lección de su sufrimiento. El Hathi llegó demasiado tarde para ellos. No pudo salvar Kut. No pudo salvar a los prisioneros que murieron en la marcha. No pudo deshacer las decisiones que enviaron una división hacia Bagdad con una línea de suministro demasiado frágil para sostenerla. Pero hizo otra cosa. Demostró que el ejército británico había entendido al menos una parte de la lección.
Una campaña en el desierto no podía sostenerse solo con valor y animales. Un ejército moderno necesitaba transporte mecánico diseñado para el país que debía cruzar. Necesitaba motores, tracción, distancia al suelo, cabrestantes, mantenimiento y planificación. Necesitaba máquinas que no solo parecieran modernas en una carretera, sino que sobrevivieran donde no había carretera. El Hati fue lento, fue complejo, se construyó en cantidades diminutas. Fue reemplazado por diseños más simples en menos de una década. Todo eso es cierto, pero también fue una máquina escrita en el idioma de un fracaso estudiado con honestidad. Cada rueda motriz, cada carcasa de engranajes, cada centímetro de distancia al suelo y cada prueba de arrastre respondían a una pregunta que Mesopotamia había hecho con sangre. ¿Puede un ejército luchar una campaña en el desierto sobre 4 patas? La respuesta fue no. Y el Hati fue la respuesta mecánica de Gran Bretaña.